Lo hacemos todos los días. Pero bueno, no, fuera de todo chiste, coincido con Lucho en la solemnidad, pero hay un poquito de literatura en nuestro universo de Descontrol, únicamente garantizada por el señor Marcos de Bursaco, que vino hoy en mano, nos vino... o sea, había cero literatura. No, a ver, la literatura se disfruta así. No. La literatura es placer. Como me enseñó mi amigo, vamos a nombrarlo nuevo, Mati Marchi, ¿por qué se brinda? Porque se muera Salud y que se muera muera Godoy Godoy Cruz, Cruz. que ya ha muerto totalmente. Que haciendo Godoy Cruz es ahora. Ya podés hablar de tu columna, Marcos. Sí. Si querés lo quedamos callados igual. El destrato al tipo una vez que vino Es más que de 5 veces. Lo de la violencia ejercida en este programa por Lucho es igual al pollo viñolo con Benedetto, algo así tiene que ser, porque es una locura. Ruggeri con Benedetto. Es que a mí... No lo puede contener. se me está escapando la vida por muchos lados. Y donde puedo ejercer un poco de control lo ejerzo. Está muy bien. Y teniendo un micrófono y más o menos estando en el medio. O sea, ponerse de novio Tengo con un Lucho niño- en este momento es suicida. Sí, sí. Sí. Para Va vos, bien, va en camino eso. Está muy bien. para vos que estás escuchando. No seas más. Mentira, Va a servir un vaso de agua, ya tenemos todo. Lo fondeo. Bueno, dale. Bien. Acá tengo un vasito de agua para todos. Por si las dudas. Un solo vaso de agua y 5 de vino. No, Bueno. es que es Che, una, ¿cómo es una- andan? es una estrategia. Como no teníamos nada preparado para hoy, No, vamos si a ver quieren- cuánto podemos tirarlo. Le damos curso. Sí. Dale curso, pa. Mira. Tenemos que hacer la canción de Marcos Bursaco también para el año que viene. Una Y intro. una columnita como tiene Harry. Buenísimo, me encanta. Sí. Perfecto. No me Bien. siento menos. Yo soy de Bursaco. No, por favor. Pará, está mirando la mamá de Marco, Sí, boludo. no puede Nosotros ser somos así. los tarados Perdón, total. Me mandó un mensaje. ¿Quién es ese Lucho? Pone. Lo odiaban. ¿Quién es el boludo de camisa? No, Pasame bueno, el teléfono. imprimiéndole un poco de seriedad, estuve pensando para hacer esta columna que podemos titularla Relatos Anticipatorios del 2001. Surgió a partir de la lectura de un texto que me facilitó mi amigo, al que le mando un gran saludo y que en este momento está en Brasil dando cátedra acerca del tema de su tesis doctoral, Carlos Flores Cancino, participante del colectivo editorial Irrupción, que tiene una pata en Santiago y una pata en Buenos Aires. Me pasó uno de sus libros, editaron hace poquito, se llama Destitución y Separación, es de Michel Garau, salió el año pasado y recién este año se está imprimiendo y distribuyendo acá en Argentina. Es un libro que trabaja intentando contornear de manera un poco teórica la nueva serie de procesos que desde el año 2000 en adelante se han desatado en distintos puntos del mundo y que pueden denominarse, a grosso modo, revueltas, ¿no? Como pequeños estallidos de movilización social que no desembocan en un coágulo más sólido a lo largo del tiempo, sino que de repente parecen diluirse sin asumir ninguna forma de lo político estable. Es un libro súper interesante, el cual por supuesto recomiendo, como todos los títulos que están sacando los chicos de Irrupción Editorial, en particular esta colección Materiales Incandescentes. Pueden encontrarla en Instagram, pueden hablarle también a Carlos o pedir acá a la radio y al WhatsApp. A Plástico Sí, Cruel, a Plástico loco. Cruel, Plástico si Cruel. quieren acceder a un poco más de info. Gran laburo el que hace Carlito, es que va Sí. seguido a la librería, charlamos, es un tipazo. Pero está haciendo un gran laburo y además uno ve cómo acompaña el libro que publican, ¿no? Cómo lo trabajan, cómo Sí. lo acompañan, cómo le dan rosca. Sí, esta colección, aparte tienen un laburo además importante de traducción, porque son textos escritos en otro idioma. Y bueno, por otro lado los libros son muy lindos, son agradables de leer. No es poco para una editorial tan chiquita, así que bueno, vamos acompañando también ese proceso de emergencia editorial de la mano de Carlitos. Y este librito, como decía, trabaja acerca del contorneo teórico de esa serie de procesos que por lo general, y es en una serie de características que va enumerando el autor, desbordan, ¿no? La gramática de lo político y podemos pensar en el enclave particular argentino como uno de los puntos iniciales de esa serie de revueltas, el 2001, y el lema que se vayan todos como una síntesis, ¿no? de esa gramática política desbordada. Y que por lo general
y es una de las líneas también que va recorriendo el autor, se muestran como una fuerza destituyente. Es decir, ya no buscan la captura del aparato del Estado y su ocupación, sino destituir, ¿no? Mover y abrir más que cerrar. Son fenómenos marcados por una fragmentación e intensidad de acontecimientos que difícilmente se puedan aglutinar dentro de un significante hegemónico, sin un horizonte de desarrollo, sin un positivismo pragmático del cual se pueda agarrar para ir escalando, y que tienen una imposibilidad de totalización. Son procesos más que abren, irrumpen y que no cierran, no trabajan para echar puntos de sutura y poder condensar. Por lo tanto, es un proceso de difícil abordaje, y creo que el libro tiene la virtud de poder ir elaborando teóricamente una serie de categorías interesantes para entrarle. A partir de la lectura de este texto, pensé, en nuestro caso particular, cómo la literatura se hizo cargo de esos fenómenos, en particular el 2001, que ya de por sí son de difícil asimilación, incluso teórica, ¿no? ¿Cómo se define ese tipo de revuelta que ya no busca acceder al poder del Estado, que quiere que se vayan todos, que estalla, que explota, que es heterogénea y que no se puede asimilar ni enlazar? Y en esa búsqueda, en ese rastreo, pensé en una serie de relatos y de producciones, no solamente literarias, sino también de series y de televisión, que pueden servir como para pensar una serie de marcos anticipatorios de lo que va a ser el estallido de 2001. Podría quedar para una futura columna las elaboraciones posteriores. Toma agüita, pues estás hablando un montón, me preocupé por vos. Bien, gracias. Nada, loco. Podría quedar para una futura columna las elaboraciones posteriores, que las hay y de manera muy heterogénea. Cuesta pensar rápidamente textos anclados, ponele, en el 2001, que es el último levantamiento argentino, masivo. Sí. Cuesta pensar rápidamente el conserje y la eternidad, sí, en uno de los relatos. Sí, es verdad. Sí, hay mucho más en clave sociológica, claro. Sí. Pero ficción, y lo que he leído no me gustó mucho en general. Algunas cosas que se me vienen así, no. Pero también pasa eso, ¿viste? Hay fenómenos que por algún motivo son, para la literatura hay más y cuesta a veces en otros encontrar desde dónde. Pasa también con los bombardeos del 55. Sí, claro, ahora salió la por ahí de Julián López. Claro, Malvinas y la dictadura del 76 se ha llevado gran foco, ¿no?, de la literatura en esa clave. Sí. Yo pienso que tiene mucho que ver con lo divergente del proceso, en este sentido que remarca Garau acá. Hay una imposibilidad de definición. No está cerrado el proceso y tampoco viene con un pergamino programático a partir del cual uno pueda elaborar una serie de características y a partir de eso anclar en clave literaria un cuerpo de demandas o... Sí, pero a su vez el bombardeo sí tiene una lectura cerrada y tampoco se ha elaborado en su momento. Debe haber, no sé cuál es, alguna razón, cualquiera que sea, de por qué no se toca tanto el tema. Claro. Ya no es por una cuestión, no creo que sea por una cuestión de la magnitud de la tragedia ni de que no se pueda hablar, porque ya se habla de dictadura y ya se habla de los 70. No creo que tenga que ver con eso, mucho menos con la distancia, porque es previo, entonces había que rastrear por qué. Inclusive hay algo mucho menos cerrado en la dictadura y la figura de los desaparecidos que en el 55. Hay algo de Walsh escribiendo en esa clave. Sí. Está por ahí una obra titánica como la de Leonardo Fabio en torno a los bombardeos. Total. Y en Sinfonía de un Sentimiento. Sí. Pero sí, cuesta ir a mí se me ocurre el bombardeo, lo único que se me ocurre es el fragmento de Sobre Héroes y Tumbas. Sí, y el Conserje de la Eternidad. Claro, también. Otra vez, porque aparece. Y después eso, sí está la antología que hizo Julián López ahora este año. Bueno, sí. Pero eso ya es una antología que busca específicamente narrar esa... proponerle a los autores escribir sobre eso, y no es que haya un disparador ahí. Sí, y con el 2001, vamos a ver ahí un poco el repaso que trae Marquitos, pero se me venía aquello 9 Reinas recién, que es desde otro lado, creo es más del corralito. El cine ha sido mucho más productivo que la literatura. Sí. ¿No?
O el atentado a la AMIA, que es anterior, pero también son fenómenos más abordados en el cine, capaz. A mí me costó mucho pensarlo en clave literaria, realmente. Hice un rastreo a fondo y por ahí lo que encontré como común denominador es que no hay una asimilación, por lo menos en estos relatos anticipatorios, obviamente que no la va a haber porque no pasó, ¿no? El 2001, pero pensando en la columna que se haga cargo de esto de una manera posterior, tampoco se incluye dentro del contenido de los textos de una forma ni explícita ni como el eje central de los textos. Salvo en casos contados muy poco, el resto es más como un telón de fondo que pasa sobre el cual se imprimen otro tipo de historias. Y eso me parece sintomático. Y habría que analizar qué tipo de implicancias tiene como para pensar en clave literaria ese proceso. En particular, en estos que serían los relatos anticipatorios, me gustaría empezar con la gran Eve Ujart, cronista, cuentista y novelista argentina. Yo creo que ese ojo de cronista es importantísimo para tener la sensibilidad capaz de captar esta serie de fenómenos. Y en este librito que aparece ahí en pantalla, Del cielo a casa, hay un cuento que se llama Un holandés errante. Sí. Es un cuento que está escrito entre el 2000 y el 2001 y que Eve, según le refiere a una de sus acompañantes que formaba parte del taller, dice que no quería terminar. Y ahí también hay algo, ¿no? No querer terminar porque todavía está pasando eso de lo que no termina de pasar, ¿no? Sí, de lo que se está hablando en gran medida en este cuentito. Bueno, es un argumento que describe la llegada de un holandés a Argentina, en particular a Buenos Aires. Es una especie de turista compulsivo, este holandés, a tal punto de que tira una moneda para elegir un destino y a partir de ese juego de azar... El gringo con guita. Totalmente. Luisito Comunica. Es eso, sí, básicamente. Y bueno, la moneda le indica que tiene que ir a Argentina. Entonces el chabón cae y se encuentra en un país extraño, pero a la vez extrañado, porque a esa normal distancia e incomodidad que puede suponer la llegada a un destino cuando uno es viajero, se le agrega una inquietud aparte. Entonces, ahí hay como un doble movimiento interesante porque es el mismo protagonista el que se da cuenta que hay algo más de que ese recelo inicial o que esa conmoción afectiva que puede llegar a generar estar en un lugar de donde uno no es. Y eso suena o resuena de manera más importante en la ciudad, que es donde primero desembarca este muchacho que va a hacer un canje de moneda y cuando llega a cambiar dólares por pesos se le cagan de risa en el banco. Ya ahí hay un primer indicador extraño. Está caminando por la calle y ve un grupo de gente con martillos y cacerolas enfrente de un banco, pero fundamentalmente donde se imprime de manera más notoria esta imposibilidad de comprender la trama social es en el lenguaje que aparece desplazado. Es decir, las palabras que él rudimentariamente había aprendido para poder manejarse están corridas de sus ejes referenciales hacia lo marginal. Es decir, una palabra empieza a significar otra cosa siempre de una manera más peyorativa de la que él esperase. Ahí creo que hay un movimiento muy interesante y sutil por parte de Eve para trasladar al plano de lo formal este proceso que se estaba gestando de manera muy germinal y que después va a desembocar en el 2001, que no es necesariamente temático, ¿no? Sino que es más como una especie de telón de fondo en donde se conjugan primero, el mecanismo es muy interesante, traer a una persona de afuera para entender un conflicto muy localizado. Es muy difícil entender lo que pasa en el 2000-2001 sin tener una elaboración bastante acabada de lo que es la convertibilidad, de lo que fueron los 90, de lo que fue la gestión Menem. Entonces, ahí ya en ese primer movimiento argumental hay una manera de traducir al plano de lo literario con un recurso interesante esa misma perplejidad que se tenía. Y me resulta como muy interesante esto de la ciudad como cosa fragmentaria y desconectada que no puede, o sea, con elementos desconectados entre sí que no puede entender el holandés y tampoco pueden entenderlo demasiado las otras personas porque se siente como la ebullición de esa ira
en la arquitectura urbana en la que él va circulando. Es un personaje que después se termina yendo al campo motivado por una publicidad que ve en la tele, y ahí sí encuentra una parsimonia, una paz, y encuentra otro tipo de lenguaje que termina de asimilar. Es muy copado como está armado este texto. Parece que como para empezar a... Incluso creo que es el primero donde esto aparece de esa manera, de los que yo estuve chusmeando. Sí, aparte hay algo un poco como pasa con los Pichicié u otros textos de escribir sobre procesos en el momento en el que están ocurriendo, o incluso antes a veces, digamos, como anticipándose a lo que va a pasar o ahí, digamos. Mientras, sí, Fogel escribe antes y enseguida de Malvinas, digo. Claro, está el cuento y está la novela, digamos, claro, ¿no? Los pasajeros Tren de la Noche desde el 81, donde avisan que... Eso es increíble. Yo la otra vez lo leí porque justamente Pedro lo estaba laburando para el dossier de Malvinas, y la simultaneidad, lo anticipatorio de ese relato. El final de ese cuento diciendo, un día va a venir un tren en dirección contraria que se lo llevarán para siempre, y es en el 81 lo termina de escribir, y después, durante Malvina, escribe Los Pichiciegos. Y acá lo de Eve es parecido, digamos, ¿no? Sí, en el momento, ahí... Digo, la sensibilidad de una cronista, una gran cronista, con un lenguaje de una sutilidad, incluso de un componente infantil que es una marca de estilo total de Eve, que la convierte en una de las escritoras más interesantes, guste o no, de la narrativa argentina. Es muy loco lo que hace Eve y lo que genera, y hay que encontrar y masticar un poco sus textos para comprender que hay una puesta de estilo interesante puesta en juego desde ese lugar. Como segundo momento, también escrita en lo que va del 2000 a 2001 y publicada en 2001, pensé en La Villa, de César Aira, una novela totalmente airana. Es un texto que, como digo, no puede pensarse como espejo de la crisis, pero sí como marco anticipatorio, porque recopila una serie de elementos que funcionan como el sustrato sobre el cual se va a desplegar finalmente, ¿no? la crisis. La novela sigue la vida de Maxi, que es un pibe de clase media, de un barrio bien de Flores, que hace oscilar su vida entre ir al gimnasio y estar en su casa. No hace nada más, un tipo estancado, un tipo que parece arrancado del tiempo, sin un horizonte de futuro, y que en un momento, porque viene caminando en la calle, un poco porque no entiende y otro poco porque tiene cierta energía sobrante, empieza a ayudar a los cartoneros que se cruza a tirar del carro. Es un chabón recontra musculoso y dice, bueno, yo te tiro el carro, y los cartoneros agarran viaje, el chabón les empieza a llevar los carros, empieza a conocer ciertos códigos culturales que le resultan muy extraños, que le resultan también muy difíciles de comprender, hasta que se acerca al límite de la villa, ahí en la zona del Bajo Flores, y él se vuelve. Y la villa siempre aparece como un territorio aparte, desdoblado, mágico, fantástico, al que él no tiene acceso. Entra en el momento de fascinación con los gimnasios de Aira. Increíble. Se fascina con los gimnasios y dice, está pasando algo acá, escribe la guerra de los gimnasios. Y es una serie de novelas donde el gimnasio aparece en su obra como algo que está irrumpiendo socialmente. Yo cuando hoy en los 90 el gimnasio lo pone como el momento de los jogging, el momento de los boom de la marca. Incluso era algo que ya había detectado también Art cuando en las Aguafuertes se obsesiona con la gente que entrena. Sí, la gente que hace gimnasia. Y esa identidad también, claro, tan confusa. O sea, incluso en el libro de Pato Rago que charlábamos la otra vez, hay varios de los relatos de fisioculturistas o chabones muy abocados a eso que van a la librería. Sí, inclusive hay como que Aira también pone medio el foco en la posibilidad de otro cuerpo. O sea, es esto que viene a hacer de tu cuerpo otro cuerpo diferente y se obsesiona totalmente con eso. Sí. Nosotros gimnasio por ahora mucho no. Yo igual tengo una teoría de que yo ya eché panza, entonces voy a arrancar el gimnasio para que todo lo otro acompañe la panza y la disimule un poco más. Bueno, es una teoría interesante. Es una teoría, no es sé un si libro de Aira. No sé si podría ser Tendría que empezar a ir al gimnasio, cosa que no. Qué malo quedar mal, loco. Yo, en relación a lo que pensaba Pedro al comienzo, en su experiencia de lectura con el texto de Aira, yo siento que es algo que suele pasar. Por eso le preguntaba cómo lo había sentido. Como que los textos de Aira, de repente,
el argumento, lo que se construye ahí cae en saco roto, ¿no? Ahí bueno, hay algo de la acumulación, como Juan decía, por ahí de componer un momento fragmentario de su obra con ciertas temáticas que se acumulan y que se constelan, que da cuenta de un momento histórico, en este caso particular el culto de la imagen, ¿no? Propio de los 90, y la erupción también del gimnasio como un espacio de socialización de clase. Sí. En esta novela encuentra un asidero interesante. Y el tipo, bueno, después la trama avanza por otras vías que incluyen destellos del policial, del cuento de hadas, muy del entrevero airano, ¿no? Sí. Pero lo que funciona como marco de anticipación es el descenso del personaje hacia lo marginal, ¿no? Hay como una expatriación de clase que lo habilita para acceder finalmente a la villa. Y cuando el chabón entra a la villa, el texto toma un vuelo, típica aceleración también de Aira, sí, ¿no? Y parece que Aira se estuvo reservando, como para ese fragmento, un arsenal discursivo y de recursos propios del realismo mágico para exponer y edificar un territorio totalmente mágico. La villa, en ese texto, en esa pequeña novela, es un espacio móvil, es un espacio que tiene como una geometría imposible, como si fuera un objeto de Herschel, donde las cosas cambian de lugar, donde un pasillo te lleva primero a un lugar y después de otro, donde abrís una puerta y los espacios no coinciden con el tamaño y las magnitudes de volumen que deberían tener. Es un objeto fantástico que da cuenta, por un lado, de una incapacidad de clase, que es la de la mirada de este muchacho para comprender lo que está pasando, pero por otro lado para pensar con elementos de lo fantástico, la irrupción y la emergencia de un territorio social inusitado, con un crecimiento en un contexto social que va a ser uno de los escenarios donde más terminan cayendo los embates de la crisis. Entonces, ahí hay una zona muy, muy interesante de trabajo porque la novela está escrita con la semántica de lo precario, ¿viste? Lo precario lo invade todo. Las cosas están remendadas, se encuentran como atadas con alambre, los carros de los cartoneros, los distintos objetos, los autos, y todo ese universo diegético parece estar abotonado de una manera muy frágil. Eso ya de por sí da cuenta de la fragilidad incluso cambiaria del país en ese momento y de lo débil del tejido social a punto de su desgarro. Yo creo que esa construcción de la villa, para mí, como territorio imposible, es la síntesis de un islote que emerge en las ciudades y que es un poco echado hacia arriba por las transformaciones sociales de los 90, ¿no? Y también da cuenta del virtuosismo de Aira como un tipo que puede retratar una época, aunque no se lo suele pensar desde ese lugar. Y que un territorio que emerge y se expande. Tal cual. Porque si hay algo que pasó con el 2001 es esa expansión masiva de las villas, sí. creciendo, inclusive a niveles culturales, la irrupción de la cumbia villera. Digo, hay todo un... emerger y expandirse. Che, ¿y el final de la novela está bien? Sí, le hace justicia porque como tiene estos elementos del policial y de un policial medio de enigma y de suspenso, le puede dar unos puntos de sutura, quizás a diferencia de otras novelas de Aira donde el abandono es total, ¿no? Se difumina. Se me ocurrió otra idea y quería escribir otra novela. Claro. Eso, para mí lo que le pasa al Aira es eso. Igual pensaba un link directo entre la villa de Aira y Que viva la música de Caicedo, que es exactamente eso, es el descenso a los suburbios y a la vida marginal de una milipili. Sí. ¿No? Es una pibita clase media alta, inclusive clase alta, que se toma unas vacaciones raras y baja a los infiernos de Cali, a la droga, a la hiperviolencia. Mi primera noviecita. Pero nunca deja de ser extranjera en ese territorio. Es muy farro. No, porque yo cuando era chiquito por otro lado, salí con una milipili y sin bajó infierno que no. Sin restarle bajó los infiernos de Lucho. Sin restarle importancia al comentario, me parece buenísima la asociación. Gracias. Pero yo es tremendo lo que está pasando. Caicedo es el nuevo Bolaño. Pero yo voy a hacer una vez por programa. Lo que va reemplazando. A mí la impresión que me da es no en detrimento de Aira, sino
el conocimiento de Caicedo de ese bajo fondo, no digo necesariamente era mucho, más él acabado, lo caminaba sí. más acabado que una idea de aire. Digo, ahí también se traspola la idea del personaje llegando a la villa y viendo qué pasa ahí, algo que hace un monstruo Lovecraftiano de no se puede escribir porque no hay manera. Total. Aira, que en persona lo vivía, yo creo que Aira no había pisado una villa en su vida. No lo sé, igual, estoy jugando. No sé, Sí, no. Y a su vez. Pero no digo que sea un cheto, sino que vez, no tenía, no era un reventado, tenía un conocimiento no, de. pero los Capital bajos tiene fondos, eso a su mucho vez con de Lamborghini que Muy Capital pero tiene con claro. mucha plata, entonces. No es que vos tenés que irte a. Digo, que hay una zona, la zona marginal y la zona residencial, digamos. Hay villas que conviven uno transita en Constitución, yo cuando voy a la cancha. Obvio. Entonces digo, ese contacto yo creo que está. Después sí, obviamente, no ha vivido esa realidad. Pero bueno, la literatura tampoco exige eso, digamos, ¿no? No, yo no mientras uno lo haga de una forma que no estoy de acuerdo. Qué bolazo. Estoy totalmente de acuerdo. No está diciendo eso, sino que a nivel narrativo y argumental, Caicedo, que iba a la música en sus cuentos, narra distinto. Obvio. Lo narra desde una vivencia casi propia a ponerlo en voz de otro personaje. Igual Caicedo también era un autor clase media alta. Claro, sí. Entonces es como. Sí. Bueno, están poniendo el ojo desde una orilla, digo. Sí. En ambos casos. Y sí, capaz las recepciones son diferentes. Totalmente, sí. En la villa y en que viva la música. En que viva la música es lo que invade a quien baja es la hiperviolencia y la droga. Y no un escenario específico, un territorio específico. Sí, Claro. No está la villa, la villa de Aira es una novela de frontera, Tal cual. ¿no? Y todo se delimita en esa frontera y cuando accede a eso, y accede a un territorio. En que viva la música, Cali es todo Cali. No hay una frontera que te delimite el bien y el mal, solo son decisiones que tomes. Claro. Sí, pensaba en otro libro también, que tal vez nos estamos anticipando y Marcos, pero en La Comuna de Buenos Aires, un libro de María Moreno, que ahí sí es otra, digamos, ahí es una otra clave, otro registro también. Otro registro, sí, pero cuando pensábamos en esto de hay poca literatura o hay pocos libros, es una serie de crónicas y de registros y de entrevistas y de charlas analizando particularmente lo que fue el 2001 en Buenos Aires. De quizá la mejor cronista argentina del Y en una de las mejores, sí. Nada, me acordaba de ese libro, tal vez poco leído. Rápidamente olvidado, quizás. Sí, ahora creo que se reeditó o se consigue. Creo que tiene tanto y tan bueno que te pasa desapercibido el libro, ¿viste? Sí, creo que... Nada. Bueno, no estamos. Pero bueno, pero pasa a veces con algunos escritores que es cierta. Digo, ella que está enferma y demás, está viendo un reconocimiento, le dieron un premio hace poco, ¿no? Hay como. Sí, espero que eso esté acompañado con una vuelta a sus libros porque es buenísimo. Sí, la Comuna de Buenos Aires es sin duda dentro de la producción, tanto, bueno, en este caso, periodística del Gol de River, la concha de mi madre. Estamos hablando, Lucho. Vos no podés exponer que estás viendo. No, es que yo me quiero ir. Porque. Pero flaco, si ya nos habíamos ido por las ramas, corté y ahora vuelve la columna. Además, la gente necesita estar informada. ¿Quién lo hizo? El hijo de Borja. El hijo de Borja. Lo pusieron porque Borja ya no da más, dice trae tu nene. No, Subirabre. El Subiabre. Tremendo. Bien, no sé cómo nadie se lo Encima su gol. Bárbaro. Golazo. Pero sí, el de María Moreno es un texto maravilloso, lo recomendamos. También es una manera de reconocer leyéndola una trayectoria increíble. No la estamos velando, pero, claro, pero sí está viva, pasó boludo. hace poco un mal momento y bueno, está bueno por ahí darle ese reconocimiento. Y María, vos también, Basta, María, cortala, Pipo. Ya uno ya llegó a este momento. No, reventala, María, ya está. Ya, ¿qué más querés? A esta altura. Claro, reventala todo. Bueno, la figura de Maxi, este personaje, el protagonista de la villa, a mí me hizo evocar a otro personaje totalmente memorable y emblemático de esto que podemos llamar los relatos anticipatorios de la crisis del 2001. Es otro joven Nini, es decir, ni estudia ni trabaja, es una categoría incluso que surge al calor de esos años, sí, estancado, los años que fui un Nini, desencantado, yo creo que sí, desprovisto de cualquier horizonte futuro. Se trata, por supuesto, de Juan Machado.
No, pero... Gol de Juanfer Quintero, perdón, lo dio vuelta en 5 minutos. No, impresionante. En 3 minutos. No. Bueno, a ver si vamos, esto es tremendo. La primera imagen que tenemos de este personaje es el tipo en calzoncillos, camiseta blanca, manga larga, comiendo galletitas de agua con un mate cocido. Es vida. El día a día de la pareja acá de los muchachos, de los plásticos, pero se trata ni más ni menos de Ricardo Riganti, de Ocupas, quizás la producción audiovisual más importante de la historia del siglo XX en Argentina. Y hay unas rimas increíbles entre Ricardo y Maxi, a pesar de que se trata de dos realidades absolutamente distintas y que esta condición de no hacer nada y de estar arrancado de una temporalidad que proyecte un futuro tengan causas muy distintas. En un caso tiene que ver quizás con la marginalidad y en otro con una falta de oportunidad, o sea, y en el otro con un desaprovechamiento del tiempo y un ocio. Pero el desencanto es como el común denominador entre ambos. Hay un dato maravilloso que da cuenta de esta realidad de Ricardo. Incluso Ocupas, la primera conversación que tienen es la de él que debería estar estudiando medicina. Totalmente. Y que está clavado en la casa, creo que la abuela. De la abuela, está leyendo el diario. Claro, o sea, la imagen primera es esa. Es increíble la imagen primera. Y la abuela limpiando alrededor. Sí, es tremendo. Y hablándole de una generación que fue mejor. Sí. Tu papá, tu edad, todo ese discurso muy, muy de época, ¿no? De recuperarte un pasado que fue mejor. Ya está el sustrato o los materiales a partir de los cuales estalla la crisis, son esos, ¿no? Esa es una buena pintura epocal de ese momento histórico. Incluso Ricardo tiene una banda que se llamaba Los Mantenidos. Eso es algo que pasa muy desapercibido en la serie, pero es tremendo. Chabón que tenía una banda que se llamaba Los Mantenidos. Nadie laburaba. Bueno, Ricardo es un tipo que no maneja los códigos culturales del mundo en el que se está sumergiendo, confunde buenos con malos, se manda todas las cagadas posibles. Y creo que es síntoma también de la degradación de un estamento social que también es corrompido a su manera por el desmantelamiento del esquema productivo argentina durante el industricidio de los 90, ¿no? Creo que Ocupa es uno de los productos culturales más acabados para pensar el advenimiento del estallido. Porque los primeros momentos, las primeras escenas están cargadas del malestar social. Aparece Walter diciendo que nadie le gira un mango, está Chiqui también mangueando y nadie le da nada. Están tirados en la calle y se ve que hay una manifestación, están los tacheros puteando. Está muy ionizado el ambiente. Una calle colapsada. Sí, ¿no? Igual como para ser justo un poco, no existiría para mí Ocupas sin lo que fue el nuevo cine argentino. Totalmente. Y se merece un párrafo. Pizza Rifazo, Mundo Grúa, una serie de las películas del 90 que ya dicen, bueno, acá el cine hay que hacerlo acá. Sí. Y es esta generación de pibes treintañeros que están en cualquiera, que pueden caer en la delincuencia, pero porque se dio así las circunstancias. Que es lo que sea de Caicedo, porque elegiste, porque está mezclado. ¡Basta de Caicedo! ¡Basta de Caicedo! ¡Para, Moses! Que es algo contradictorio. Digo, la que viene a discutir a estas películas que te muestran a esa clase y las decisiones que toma y el aburrimiento y esa deriva a delinquir y a la vida marginal es el Polaquito, que también de los 90, o Fuga de Cerebros, que son pibes que no tuvieron otra chance que esa. Uh-huh. El resto, digo, Ocupas te muestra alguien que se satura de pertenecer a una clase y quiere ir un rato. Pero a la vez a ver qué pasa. Me interesa eso que decís, porque yo creo que no es tampoco una decisión cabal de ir a tener las vacaciones raras, ¿no? Como es que le dice, sino que hay un desfondamiento de clase. Sí. Digo, al tipo no le interesa nada de su clase. Y tampoco de la otra, pero hay una deriva que lo mueve hacia esa zona. Incluso es casual el hecho de que a él le prestan la casa y a partir de ahí entra en el circuito, ¿no? del AMPA o del lumpenaje. Y además tampoco es azaroso que él pertenezca a la clase social más afectada por el 2001 que la clase media. Total. Entonces ahí hay una serie de elementos que trabajan como telón de fondo en Ocupas y que me parece que son importantes, y sin embargo cabe decir que no es una obra militante en el sentido clásico, no es una obra panfletaria, contenidista, y eso también es una manera de encontrar consonancias con lo que fueron las expresiones políticas insurgentes del estallido, ¿no? La imposibilidad de elaborar un programa de demandas
positivista en el sentido programático, está en la manera en cómo se percibe el conflicto social en Okupas. Más allá de la violencia y la banalidad de la violencia entre clases que forma parte del argumento de la serie, creo que ese sistema social y de representación desfondado tiene como una expresión en el plano de la manifestación en Argentina, un encuentro comunal en la plaza que funciona como una manera muy rudimentaria y frágil de cohesión, que es esta comuna de Buenos Aires, y qué es lo que viven los personajes. Entonces es absolutamente anticipatorio. Ocupa. Son un grupo de chabones desperdigados entre sí, cuyas vidas no tienen sentido, incapaces de hacerse cargo de sus existencias, que por el reencuentro en un espacio ocupado son capaces de elaborar por lo menos un sentido y trabar un lazo social potente e intenso. Bien. Sí, inclusive pienso que nunca me acuerdo si Tumberos es anterior. 2002, es un año después. Es un año después. Pero también está en esa zona, Es un abogado que cae en cana, digo. También es el descenso a los infiernos, entre comillas, pero sí pienso en esto, no es panfletaria, Okupas. En su momento se la acusó de romantizar la delincuencia, la marginalidad. Pero qué más lindo que eso. No, olvídate. Pero sí es irruptiva en el sentido de... irruptiva. Perdón. Es irreconocible. Es incidental. Irruptiva. No hablo más. Pero no puede estar tan sensible. No un río ahí entre el lenguaje y nosotros en este momento. Pero está muy interesante lo que estás diciendo. Bueno, yo retomo lo que estaba diciendo Juan. Decía que es irruptiva y que sí, yo creo que eso, ¿no? Una comunidad de marginales que se vuelve justamente común mientras dura el encuentro. La muerte como epítome de ese encuentro, la dispersión y la disgregación final, es el arco narrativo de la crisis. Si lo ves en el futuro, es eso. Y ya estaba ahí presente, entonces me parece que Okupas funciona como de una manera anticipatoria, como un relato casi profético, y no porque haya magia en la literatura, sino porque los elementos ya estaban ahí como para poder producir una obra que dé cuenta de ese fenómeno. Se aplaude todo. Bueno, yo caigo en el primer aplauso que hago. Estuvo muy bien. Sí, tremendo. No, qué sé yo, venimos andando sobre ciertas cosas de manera reiterada, más allá del fenómeno. Parecemos coach. Tal vez estamos un poco volviendo a la pregunta eso de cómo narrar ciertas experiencias, digamos, tanto al plano individual, pero también desde el plano colectivo. Como un colectivo, la novela de Han Kang que hablábamos hace un rato es un poco lo mismo. Yo creo que la pregunta que encierra ese libro es cómo analizar ciertas crisis, ciertos fenómenos, en el sentido de que, el concepto de víctima, incluso, ¿quién es la víctima del 2001? Y bueno, son un montón, digamos, ¿no? Es una sociedad, de alguna manera. Uno un poco más, a uno de una forma más directa, otro en el posterior que vivió después. Pero bueno. De la Rúa, que se tuvo que ir pobre en el helicóptero. Claro, escuchame. Y a su vez, ¿qué conclusión hacer de esa etapa cuando después viene el 2002, después viene el 2003? Cada momento con sus condiciones. Entonces, ¿qué balance hacer? Es algo que todavía hoy se debate. Acaba de tirar un chiste que es muy bueno. Pero son esos chistes. Gol de Racing. Es muy bueno. Como el de los boxers. Gol de Racing. Que venga, loco. Ahora puede venir. Hermosa la columna, amigo. Tremenda. Vamos a escuchar un temita antes de ir al cierre, que es el tema que ha sacado la querida banda que pasó por aquí, Sesiones Robot, que ya me exijo vivir como un rey. Vamos con eso y volvemos con el cierre de Plástico. Yo también exijo vivir como un rey. Quiero vivir como un rey, que no me